Entramos de inmediato con el análisis, nos acompaña para ello Leo Rubín, periodista, ex candidato a la vicepresidencia, nos acompaña desde San Bernardino, en Paraguay. Leo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Leo, decíamos en la parte final de nuestro informe, el informe que nos precedía, que es posible activar un juicio político para Mario Abdo Benítez y para todo su gabinete. ¿Crees que sea posible? ¿Que existan las condiciones políticas para ello? Bueno, ahora esta semana la situación, Tatiana, se va a concentrar más bien en las calles, no tanto en el Parlamento. Las manifestaciones continúan. Recién hemos tenido incidentes después de las 8 de la noche, hora local, cuando los manifestantes frente al Congreso, bueno, justamente se empezaron a manifestar, la policía empezó una represión con carros hidrantes, fueron corriendo a los campesinos que estaban allí. Muchos son campesinos y otros de asentamientos urbanos, más o menos por 7, 8 cuadras. Hay 6 detenidos en Asunción, esto es de último momento. También en el interior, en una zona donde se hizo un cierre de rutas en el departamento de Alto Paraná, en el cruce Santa Fe, hay 14 detenidos, ya están toda la lista con los nombres, con todos los datos. Mañana llegan más campesinos e indígenas también que se están sumando a la manifestación. Son diferentes organizaciones campesinas. El 25 se espera la llegada también de la Federación Nacional Campesina, una federación muy grande que cada año hace una manifestación casi por los mismos temas, y este año por supuesto con la pandemia y la crisis sanitaria. Así que yo te diría, Tatiana, que lo del juicio político sí se podría de nuevo activar, pero esta semana más que nada el tema se centra en las manifestaciones en la calle y la llegada de los campesinos a la capital. Con esto que nos está diciendo Leo, ¿y cuál es la razón de esas detenciones? De hecho, hemos visto que en la tarde se ha denunciado por parte de algunos senadores y también dirigentes del Frente Guasú que hubo excesiva represión por parte de la fuerza pública. ¿Y qué pecado cometieron aquellos que fueron detenidos o que recibieron esta represión de la fuerza pública? Ningún pecado, de hecho ya le ha costado el puesto al comandante de la policía. Ahora hay otro comandante desde hace aproximadamente una semana que dicen que es un comandante que va a ser probablemente más duro con las manifestaciones. Hoy raramente levantaron las vallas policiales a partir de las 8 de la noche. No se entiende bien por qué, si fue un tipo de estrategia. La verdad que esto se va a poner más candente, como te decía, esta semana con la llegada de los campesinos y con el cierre de varias rutas que ya se fueron haciendo durante el fin de semana, pero van a ser todavía mayores y eso puede significar aún más represión. Obviamente que la policía se va a escudar en decir que tiene que liberar la calle, que no pueden estar cerrando una ruta, etcétera, pero es realmente el sentir de la población que está hastiada de este gobierno, de esta corrupción, de esta inoperancia, un país que no tiene las vacunas, que sigue esperando, de una falta de gestión enorme que ha demostrado en este último año de pandemia el gobierno, aún como te decía, creo las semanas anteriores que hablamos, teniendo un presupuesto de salud de más de 500 millones de dólares y 1.600 millones de dólares en total, y bueno, ese dinero no se ha utilizado de la mejor manera, por eso está todo colapsado el sistema de salud y por eso las manifestaciones que van a seguir con la consigna de que se vayan tanto Abdo Benítez como su vicepresidente Velázquez. Y se suman todos estos sectores campesinos a una movilización espontánea, Leo, o ves en lo que viene en la semana, además de las organizaciones del movimiento campesino, que hay, valga la redundancia, mayor organización de quienes se expresan en las calles. Hay varios polos. También en el informe se mencionaba el caso del ministro de Defensa que criticó las manifestaciones y que dijo que incitaban a la violencia. Hoy FENAES, que es una agrupación, una federación de estudiantes secundarios, ha pedido que renuncie este ministro por decir eso, porque es lógicamente uno tiene derecho a manifestarse públicamente. Ha salido también un fiscal a decir que no pueden haber manifestaciones. Hoy salió un secretario privado de Abdo Benítez a decir que los que están saliendo son asusados por una izquierda extranjera. Obviamente siempre quieren apuntar a Venezuela, pero ya nadie les cree porque la gente está hastiada, está harta, no da más, con justa razón por todo lo que te explicaba antes. Entonces, por un lado existen manifestaciones de gente autoconvocada, pero también se le está sumando organizaciones sociales que son organizaciones, digamos, más disciplinadas en el sentido de cómo van a venir, de cómo están trabajando, de qué manera
se están organizando y a eso la Federación Nacional Campesina, que ya anunció hace un mes que llegaría aquí entre el 24 y 25 de marzo, o sea, esta semana. Se trata de toda una implosión social. Es cierto, Leo, una información que circuló la semana previa no tenía luego una respuesta directa por parte del gobierno, por eso quiero preguntártelo así, si es cierto que en 2 oportunidades el gobierno paraguayo no ha podido acceder al mecanismo COVAX del envío de vacunas a través de esta organización que armó la OMS y Naciones Unidas, porque en las 2 oportunidades enviaron mal el número de cuenta del dinero que debían depositar. Sí, eso lo llegó a decir incluso un viceministro que ya no está. Luego el Ministerio de Salud desmintió esta información, pero efectivamente no tenemos vacunas y seguimos nosotros llorando el hecho de que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con China, porque Paraguay es el único país en Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán y al parecer digamos, ejerciendo un gran poder Estados Unidos y Taiwán, el gobierno paraguayo no está intentando recibir vacunas de China porque no tiene relaciones diplomáticas y tampoco ha mostrado ningún interés en hacerlo, solamente buscan excusas. Nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, que China está produciendo vacunas y el Frente Guazú ha dicho que China podría proveer a Paraguay de 14 millones de dosis. Serían 2 dosis para 7 millones de habitantes, es decir, el 100% de la población podría estar vacunada, pero el gobierno paraguayo no está haciendo ninguna gestión. El presidente Abdo Benítez se ha rendido ante Taiwán. Como decía el senador Hugo Rich del Frente Guazú, la lealtad a Taiwán le puede costar muchas muertes a este país, sencillamente porque no toma el teléfono, no hace una gestión diplomática para entablar algún tipo de relación, por lo menos en el caso de una urgencia sanitaria como tenemos con la República Popular de China, con quien no tenemos, ya te decía antes, nosotros ningún tipo de relación diplomática, sí así comercial, porque Paraguay está lleno de productos chinos, de vehículos de la China, es decir, hay todo, absolutamente todo tipo de productos, menos vacunas. Qué situación tan lamentable cuando vemos que las propias autoridades reconocen que hay 100% de ocupación de las unidades, de las camas que hay dentro de las unidades de cuidados intensivos. Leo, vamos a poner en pantalla. Creo, Tatiana. ¿Cómo, Leo? Compañeros. Hemos perdido, entiendo, la comunicación con nuestro invitado, rápidamente la vamos a restablecer. Entre tanto, lo que les decía, dice este medio local paraguayo, ABC Color, un medio además de la derecha, siempre aliado al gobierno, pero no hay forma de esconder las realidades. Médicos cuestionan falta de estrategia del gobierno ante la pandemia, y lo que resulta ser aún más grave de todo esto es que en este informe que están viendo ustedes, vamos a subir la pantalla, hay un comunicado del gremio de los médicos que han emitido este comunicado público donde denuncian situaciones absolutamente graves. Ahí está, Círculo Paraguayo de Médicos y Gremios Médicos. Dicen ellos, se hacen varias preguntas. ¿Debemos ser los trabajadores de la salud los únicos patriotas que resisten el frente de batalla? ¿Es justo asumir toda la responsabilidad por la falta de insumos, medicamentos, infraestructura hospitalaria, vacunas que desde hace mucho tiempo venimos denunciando ante la desidia e indiferencia de gobierno de turno? Muchas preguntas. Otra, ¿podemos aceptar que nos sigan denigrando algunos desubicados frente a la impotencia que sentimos cuando tenemos que elegir en esta situación de catástrofe sanitaria previamente advertida por todos los gremios quién ingresa a terapia y quién no? Y esto, miren ustedes, es la denuncia que se ha esparcido por todo el país. Tenemos que ceder frente a la presión de los poderosos, a quien le desconectamos el respirador para que puedan ingresar sus familiares o recomendados políticos. Y esto tiene todo que ver con lo que ya conversaba con nuestro invitado, con Leo Rubín, es que las autoridades han confirmado que hay un 100% de ocupación en las camas de cuidados intensivos. De allí entonces que el gremio de los médicos esté denunciando que hay presiones políticas, razón por la cual deben decidir a quién o no desconectar para que ingrese por tráfico de influencias o un familiar o un amigo de carácter político. También se pregunta, ¿la sociedad realmente cree que somos responsables de que la mayoría de los políticos no hayan hecho bien sus deberes al no preocuparse de la salud, la educación, de una vida digna para los habitantes de este país? ¿Los ciudadanos se han comportado mejor?
Dice además que cierta gente siga confundida tiene que ver con su nivel cultural e intelectual, pero nosotros tenemos claro quiénes son los responsables y no estamos dispuestos a que en medio de una batalla desigual, sin los recursos adecuados, quieran culparnos de su incompetencia. Y aparece además una serie de exigencias con carácter de urgencia por parte de este gremio médico en el Paraguay. En medio de una profunda crisis sanitaria no han llegado las vacunas, un país con 7 millones de habitantes. No han llegado las vacunas, es parte de lo que se denuncia. Desde hace ya prácticamente 20 días hay movilizaciones permanentes en las calles exigiendo que haya atención en todos los centros de salud públicos y privados. Seguimos con el análisis acerca de la situación crítica, sanitaria, económica y política que vive el pueblo paraguayo. Nos acompaña Leo Rubín, periodista, es candidato a la presidencia. Leo, antes de la pausa le contábamos a la audiencia de un comunicado que presentaba el gremio de los médicos a nivel nacional, muy indignado por toda la situación, porque allí denuncian que los están culpando de la crisis, pero también con una denuncia muy grave, y es que los están presionando políticamente para desocupar camas UCI, para poner allí a través de tráfico de influencias a quienes digan los políticos. Esto es muy grave. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es algo que se esperaba, digamos, lamentablemente, porque cuando estamos en una crisis donde ya no existen ocupación, es decir, está saturado al 100% la terapia intensiva, lógicamente que todo el mundo intenta hacer algún llamado telefónico para que se les ubiquen. Los médicos realmente están sumamente preocupados por esta situación porque ellos son los que están sintiendo en primera fila este tipo de llamados telefónicos y ellos no pueden decidir por una cuestión política quién va a estar o no en una cama. El Partido Colorado siempre ha utilizado el clientelismo político, siempre quiso reemplazar a la institución, al propio Estado paraguayo, para que la gente pueda votar por ellos, para que exista una necesidad de votar por el Partido Colorado, y es una práctica que la viene manteniendo hace 70 años, digamos. Entonces es muy lamentable. Ellos han repartido en su momento, antes de la pandemia lo hacían, remedios, llevan a médicos, a dentistas, entregan ambulancias en los lugares donde ellos tienen gobernadores o intendentes, y esta es la práctica típica del Partido Colorado. Es así, lamentablemente. Y tampoco les ha funcionado esa práctica clientelista, porque si hubiese por lo menos funcionado, tendrían un sistema de salud que hubiese soportado una situación tan crítica que es la que está viviendo la humanidad, en este caso la pandemia para el caso de Paraguay. Leo, ¿qué sostiene? Con eso te despido al Partido Colorado, a Mario Abdo Benítez, a su gabinete, a su gobierno. Estamos hablando que sí, efectivamente tienen mayoría parlamentaria, por eso no prosperó el juicio político. Sin embargo, la gente en las calles, producto de toda esta indignación, exigen que se vayan. Así es, donde tiene mayoría es en la Cámara de Diputados, donde empieza un juicio político, es ahí donde el Partido Colorado tiene mayoría, no así en el Senado, donde tendría una minoría si es que toda la oposición vota en sintonía. Lo que pasa, como ya te explicaba también Tatiana, el que sostiene a Mario Abdo Benítez es Horacio Cartes, el expresidente de la República, quien, digamos, no se quiere sentir el responsable de que caiga el Partido Colorado, aunque no vería con malos ojos que asuma Velázquez, el vicepresidente, quien podría ser funcional a las pretensiones de Horacio Cartes para el 2023. Se podría presentar ese escenario también en algún momento de que termine saliendo Abdo Benítez y suba Velázquez como presidente de la República, cosa que a la oposición y a la gente en las calles no le interesa, porque el grito es que se vayan los dos, no solamente uno. Con eso te despido. Muchísimas gracias, Leo. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana, cuando gusten. Muchísimas gracias.